Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la doctora Laura Saravia. Ella es directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Y nos estamos refiriendo a las conclusiones del gran encuentro del alto gobierno realizado el pasado viernes en la ciudad de Manizales. Doctora Laura, hemos hablado, lo hicimos el viernes, sobre dos temas y nos faltan cuatro. El tercero es el de la energía, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron? Sí, señor. ¿Cuáles fueron los apuestas? En materia de energía tenemos dos apuestas. Sí. Uno, los proyectos de energías renovables que quieren entrar al país y que tienen una función importante en el país, sobre todo en La Guajira. Hemos trabajado junto al Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía en cómo destrabamos esos proyectos que talmente están frenados hace varios años por materia de licencias ambientales y diferentes permisos que son necesarios. Tenemos unas mesas donde hemos trabajado junto con los diferentes gremios para identificar los proyectos y para avanzar. En eso hemos avanzado y tenemos unos resultados bastante importantes. Y el segundo, como ustedes lo saben, y es discusión pública los últimos días, el tema de la reducción de tarifas de energía, especialmente en el Caribe colombiano, donde miles de familias se han visto afectadas. En esto tenemos mesas con las generadoras, con las comercializadoras y distribuidoras de energía, y es cómo encontramos una fórmula que sea eficiente para el sistema, pero que así ayude a reducir la tarifa para los hogares en el Caribe colombiano. Esto pasa por un sinnúmero de desigualdades que han pasado durante muchos años y que realmente tenemos que poder ver en el sistema. Pero hemos venido trabajando, está todo sobre la mesa, la CREG ha venido trabajando en resoluciones y en diferentes procesos para que esta reducción sea una realidad y para que no sea simplemente, como lo decía el presidente, un pacto entre dos, que eso no sea sostenible con el tiempo, sino que realmente sea una reducción que sea sostenible y eficiente, tanto para el sistema como para los hogares del Caribe colombiano. Y perdón, doctora Laura, con todo respeto también, ¿cómo van a ser? Eso pasa, como le decía, por muchas discusiones, y son discusiones que a veces son tranquilas, otras no tanto, pero son discusiones en las cuales nos hemos sentado con los gremios, por ejemplo, con Acolgen, con Codisgen, nos hemos con cada uno de ellos escuchando sus propuestas, cómo generamos nuevas comunidades energéticas para autogeneración, teniendo una capacidad de energía del país mucho más grande, pero aún así cómo disminuimos las tarifas de energía. Y eso pasa también con un cambio de electrodomésticos, porque muchos de esos hogares tienen todavía electrodomésticos que son tan viejos que siguen teniendo un consumo alto de energía. Y es que no podemos comparar el uso de energía de una ciudad como Barranquilla a, por ejemplo, Bogotá, que uno no tiene un acondicionador o un aire acondicionado realmente todo el día prendido. Pero hoy tenemos que entender las realidades de nuestros territorios, pero entender que también tenemos índices de pobreza y que tenemos que tener un sistema totalmente diferente, un sistema que sea realmente coherente con los ingresos de las personas, y en eso hemos venido trabajando. Como le digo, no es fácil, hemos tenido diferentes discusiones, pero como lo ha dicho el presidente, el acuerdo nacional pasa donde nos sentemos todos sobre la mesa con un objetivo: reducir las tarifas de energía. Y eso realmente lo que se ha hablado en Manizales y lo que hemos hablado durante muchos meses con todos los sectores. Ahora miren, doctora Laura, usted bien sabe, estoy dando cuenta que en la costa, especialmente en Barranquilla, el robo de energía es espantoso. Pero el problema es que, ¿qué hace la pobre gente si no tiene buen servicio? El servicio de energía en la costa es absolutamente aterrador. ¿Qué van a hacer, doctora Laura, el alto gobierno y el medio gobierno para que termine el sufrimiento de nuestra gente en la costa con el crecimiento de las tarifas de energía?
Precisamente no podemos pedirle a la gente que pague unas tarifas altas de energía cuando el servicio no es eficiente. Entonces, el primer paso o este proceso en el que estamos trabajando pasa porque debemos generar un uso eficiente del servicio. Y es que todas las familias en el Caribe, en Barranquilla y en las diferentes ciudades tengan un servicio que sea eficiente. Y que ese servicio sea eficiente, pero también sea accesible y sea pagable. Porque hoy las grandes familias que son del Caribe colombiano no tienen altos ingresos y hoy son los que hoy se ven realmente acosados por una factura de servicio de energía demasiado alta. Entonces pasa por ambos sectores y pasa por el sentido de cómo le generamos y cómo le podemos hacer, por ejemplo, que esas comunidades, como lo estamos haciendo en La Guajira, puedan generar su propia energía. Y es a través de paneles solares, a través de inversión privada. Esa es la apuesta que estamos haciendo, de que pasemos de que sean comunidades que pagan por un servicio a que sean comunidades que se asocien y puedan ellos mismos tener ese servicio. Servicio de conectividad, servicio de energía y servicio de agua, pero que ellos sean los mismos que lo generen. Esa es realmente la apuesta, es una transición. Le estamos apostando a energías limpias y le estamos apostando a proyectos de energías limpias, sobre todo en La Guajira. Y eso es lo que realmente estamos haciendo. Pero a ver, doctora Laura, usted acaba de mencionar La Guajira. El intento por recurrir a la energía eólica por el viento que hay en La Guajira fracasó. Los intentos que se han hecho con la energía solar crecen con los paneles muy lentamente. ¿Qué hacer entonces para impulsar la eólica y la solar? Yo no diría que fracasó. Si vemos uno de los mayores proyectos de energías limpias es Colectora y hoy es uno de los proyectos que está avanzando en La Guajira. Sí, tenemos grandes apuestas y desafíos, pero como le decía al principio, hemos venido trabajando por el tema de licencias ambientales y de los diferentes permisos que hoy tienen tal vez frenados estos proyectos, pero la inversión en nuestro territorio existe y realmente hay empresas extranjeras que quieren invertir en nuestro país. Si vemos energías en Francia, si vemos en Portugal, empresas que hoy le están apostando a Colombia. Entonces yo diría que no es un fracaso, tenemos realmente territorios con un potencial gigante en energías eólicas, como lo es La Guajira, y lo que tenemos que hacer es generar y acelerar los procesos, que sea un proceso donde todos nos sentemos en una mesa y podamos destrabar y hacerle un seguimiento constante a cada uno de los proyectos. Y para eso, por ejemplo, tenemos la comisión de proyectos de interés nacional, donde llevaremos cada uno de esos proyectos, donde está todo el gobierno nacional y donde la idea es que estos proyectos sean proyectos de interés nacional y sean proyectos donde cualquier permiso, cualquier licencia o cualquier trámite que sea necesario en el gobierno nacional sea de manera ágil y eficiente para que llegue la inversión de manera rápida a los territorios. Miren, doctora Laura, los grandes generadores de energía en Colombia tradicionalmente han sido el petróleo, el carbón y el gas. ¿Cuál es nuestra situación, la nuestra del país, en estos tres generadores de energía? Yo creo que como lo ha manifestado el presidente en muchos de sus discursos y sus intervenciones, debemos hacer tránsito a energías limpias. Y hoy vemos en el mundo una realidad y es que los paneles solares y las diferentes energías limpias tienen mucho más acceso e incluso son más económicos. Entonces, tenemos que hacer ese tránsito porque la realidad de la crisis climática es una realidad y no podemos desconocer el tránsito que está dando el mundo entero y que hoy nos ha llevado, por ejemplo, a ser anfitriones en la cumbre de biodiversidad que se hará en el mes de octubre en Cali. Entonces, debemos hacerlo, debe ser un tránsito organizado y debe ser un tránsito que apunte a la competitividad, pero debemos empezar y debemos empezar ya a dar ese tránsito. Y es apostarle más a energía eólica, apostarle más a geotermia, apostarle a esas nuevas energías que hoy nuestro país tiene gran potencial y que si lo vemos podemos interconectar toda América Latina con solo realmente apostarle a que las energías limpias es el futuro.
Tal vez hoy no lo veamos, pero en unos años vamos a ver que este era el futuro de nuestro país y que debíamos empezar ya. Pero para dejar de depender del petróleo que se nos está agotando, faltan unos 8 años, ¿no? Seguiremos dependiendo del petróleo durante ese tiempo. Realmente es una transición, como le decía, esto no es de la noche a la mañana, no es que de la noche a la mañana vamos a abandonar el petróleo, pero sí debemos dar un paso a transitar energías limpias. Y es que no podemos seguir dando un discurso y realmente en la operatividad sea otra cosa. Y es, las energías limpias hoy es una realidad por la crisis que estamos viviendo, no solo en nuestro país climática, sino en todo el mundo. Y hoy países como Estados Unidos y como Europa le están apostando a energías limpias. Es realmente el discurso de cada una de estos países. Están apostándole a nuevas tecnologías. Hoy no solo vemos paneles solares en los techos de los diferentes edificios, vemos paneles solares en las ventanas. Hay tantas tecnologías que eso nos da a entender y que nos da un mensaje de que ese es el camino y de que esa va a ser la realidad de los próximos años. Y nuestro país no se puede quedar ahí parado en el tiempo. Nuestro país debe hacer ese tránsito y empezar a transitar en energías limpias. Mire, doctora Laura, han sido grandísimos los descubrimientos que nuestro país, a través de inversiones multinacionales, ha hecho con la colaboración de Ecopetrol, descubrimientos de gas en el mar. ¿Qué ha pasado con eso? Son proyectos que Ecopetrol sigue trabajando, son proyectos que sigue trabajando el sector privado y pues ahí en los temas técnicos y en los diferentes casos específicos será Ecopetrol quien le dé las noticias al país, pero nomás hace unos pocos días encontramos que se encontró gas en uno de los pozos que administra Ecopetrol y eso es realmente lo que debemos apostarle en que podamos trabajar juntos, pero con un objetivo. Y es transitar a energías limpias. Y esa es la clave y ese es el mensaje que debemos realmente llevarnos todos. Miren, doctora Laura, hay una mala noticia que se ha conocido poco a poco y es que parecería que está en peligro, en riesgo, el gasoducto con Venezuela por la situación venezolana. ¿Qué va a pasar con ese gasoducto? Yo preferiría, Yamid, que ese sea un tema que toque tanto el presidente de Ecopetrol como el ministro de Minas y Energía, quienes son los que han liderado ese proyecto, esas conversaciones. Entiendo que el ministro estuvo hace unos pocos días con usted y le estuvo contando mayores detalles. Realmente lo que quisiera yo reforzar o hacer énfasis es que nosotros seguimos trabajando para que nuestro país tenga capacidad energética, pero que haga un tránsito a energías limpias. Es decir, la exploración de gas en el Caribe va a continuar. Hoy tenemos proyectos y tenemos contratos activos de exploración y eso el presidente ha sido claro y es que esos contratos siguen vigentes. Y en eso realmente es la apuesta. Pero yo invitaría a que reflexionemos qué tenemos que hacer para un tránsito de energías limpias y no quedarnos simplemente en buscar las mismas alternativas. Si seguimos haciendo lo mismo, pues los resultados van a ser los mismos, pero en realidad la pregunta sería cómo hacemos para traer proyectos de inversión en energías eólicas, cómo hacemos para que podamos hacer tránsito a vehículos eléctricos, cómo hacemos para que esas nuevas dinámicas que hoy se están habiendo en el mundo en materia de energías renovables las veamos en nuestro país. Y hoy tenemos más de 18 proyectos en energías limpias, energías renovables que están en el país. Apostémosle a tener la mirada en esos proyectos y que esos proyectos sean una realidad. Ese sería mi mensaje y lo que quisiera hacer énfasis. Mire, doctora Laura, inmediatamente después de comerciales, respóndame la siguiente pregunta, por favor. En el periódico El Tiempo de ayer domingo, el presidente de la ANDI, doctor Bruce McMaster, dijo que parecería inevitable una crisis energética a la vuelta de la esquina en Colombia debido a las grandes dificultades energéticas que vamos a sufrir por la situación de Venezuela, por la falta de
de recursos internos que tendremos que enfrentar la peor crisis, dice el doctor McMaster, la peor crisis energética en nuestra historia. Doctora Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ¿qué tan preocupante le parece el anuncio o la afirmación hecha en el tiempo de ayer domingo por el doctor Bruce McMaster sobre una segura crisis energética el año entrante en nuestro país? Pues el doctor Bruce nos acompañó en el foro de reactivación, estuvo muy propositivo, no estuvo tan fatalista como lo hemos visto. Realmente yo le apostaría, como le decía ahorita Yamit, a que esa crisis energética, pues que la avecina del doctor Bruce, la evitemos a toda costa. Y eso solo se evita en lo que venimos trabajando en el gobierno, y es que entren en vigencia los proyectos de energías limpias, porque eso aumenta la capacidad energética del país. Vemos que en los últimos 2 años se entraron 2 gigas de energías renovables al país. Eso no se había visto en anteriores gobiernos. Y eso lo que hace es ampliar la capacidad energética del país. Lo que tenemos que apostarles a la autogeneración y que hayan muchas más comunidades energéticas. Hoy hay 100 en el país y tenemos 1000 en construcción. Es realmente la apuesta que tenemos que hacer con el sector privado, es que haya muchas más comunidades energéticas, que los proyectos de inversión extranjera en materia de energía eólica y en materia de geotermia entren realmente en el sistema de energías limpias y que podamos ampliar esa capacidad técnica. Esa es la apuesta, esa sería mi respuesta frente a lo que manifestó el doctor Bruce, al que siempre hemos invitado a dialogar y sobre todo a proponer, porque aquí lo que tenemos es que trabajar y proponer para poder confiar, para crecer. Y esa es la apuesta que le hemos propuesto al doctor Bruce, no solo en el foro de reactivación, sino en cada una de las regiones, en las reuniones del Consejo Gremial y en cada uno de los eventos en que él nos ha invitado, porque este gobierno está dispuesto a dialogar y a trabajar no solo con el doctor Bruce, sino con las generadoras, con los diferentes gremios en materia de energías. El ministro ha estado dispuesto en diferentes mesas de trabajo y la idea es avanzar y dar respuestas al país. Pues con todo respeto, doctora Laura, el doctor Bruce se queja permanentemente, usted lo sabe, de que no lo reciben y no lo reciben y no lo reciben ni usted ni el presidente de la República. Pues otro que entré en desconocimiento, porque con el doctor Bruce hablo constantemente. Hablé en Manizales, estuve en un evento de reactivación económica que él organizó con el Consejo Gremial y insisto, las puertas del gobierno nacional han estado abiertas para hablar con el Consejo Gremial y con el doctor Bruce. Esto siempre ha sido de proponer y de realmente trabajar y unir esfuerzos. Entonces, yo a través de su canal y de esta entrevista invito al doctor Bruce que nos sentemos y trabajemos juntos. Me gustaría escuchar sus propuestas en materia de cada una de esas cosas que le ha identificado, de que tenemos unos peligros o que tenemos realmente unas fatalidades. Lo invito a que trabajemos juntos y busquemos cómo disminuir los riesgos y busquemos sobre todo a evitar esas cosas. Las puertas siempre han estado abiertas. Bueno, y ahora mire, doctora Laura, el siguiente punto de la cumbre de Manizales, financiamiento. Conclusiones. El sector financiero ha sido uno de los sectores de los cuales más hemos hablado. Hemos tenido mesas permanentes junto con el ministro de Hacienda, con el superintendente financiero. Hemos encontrado un sector financiero abierto a la escucha y abierto sobre todo a proponer. El sector financiero hoy, principalmente en el foro de Manizales, lo que han propuesto y lo que hemos llegado a tener como propuesta es poner sobre la mesa 35 billones más en crédito. Y este crédito va dirigido no solo a agricultura, sino a economía popular, a incentivar el turismo y sobre todo a poder tener
nuevas líneas en materia de pospenados, nuevas líneas en materia de poder tener una línea de crédito hacia las víctimas. Hemos trabajado en conjunto y esta es una de las grandes apuestas que tenemos como gobierno nacional. Hemos discutido las inversiones forzosas, cómo optimizamos los recursos y cómo buscamos los mecanismos que podamos llevar para que haya mucho más crédito de fomento, para que haya crédito que sea apalancado por garantías de la nación, y esa es la apuesta. Es un sector que, como lo venía diciendo, es un sector que ha estado abierta a escuchar, abierto a proponer y a datos. Entonces creo que es uno de los sectores donde más hemos avanzado y donde hemos encontrado realmente grandes aliados. Ahí hay uno de los temas de crisis más preocupantes, ¿verdad, doctora Laura? Yo no diría que hay un tema de crisis, sino hay oportunidades de mejora y oportunidades para crecer, en el sentido en que ellos incluso han tenido propuestas y se han lanzado en propuestas de bajar tasas, por ejemplo, en crédito de vivienda. Tenemos líneas de crédito nuevas donde podamos acceder las economías populares y las economías circulares. Y como le decía, uno de los resultados o uno de los pactos que se firmó en Manizales es poner 35 billones más para crédito para ese pequeño cultivador y para ese pequeño empresario que hoy le está apostando al país. Esas son las estrategias, tenemos que hacer un seguimiento a cada una de esas propuestas y esperamos realmente poder llegar con más propuestas del sector financiero al país, pero seguimos trabajando. Es uno de los sectores donde más hemos tenido reuniones y donde ellos han tratado de proponer muchas cosas al gobierno nacional y nosotros como gobierno proponerle al sector financiero. El último tema de los tratados en la cumbre de Manizales, doctora Laura, y posiblemente uno de los más importantes, el empleo. ¿Qué se va a hacer? En tema de empleo tenemos cifras a destacar. En lo que lleva de gobierno se han creado 1.032.000 empleos. Eso es un gran logro, pero es insuficiente para realmente la apuesta que nos ha pedido el presidente. Y es que cada una de las cosas que hagamos deben ir en dos líneas. Uno, generar más empleo y generar inversión. Y reactivar la economía pasa principalmente por que haya mucho más empleo. Entonces tenemos cifras importantes en materia de empleo, pero tenemos que seguir trabajando y no podemos bajar la guardia. Y el tema de reactivar la economía, como le decía, uno de sus propósitos inicial es que haya mucho más empleos y haya empleos formales en el país. Y mire, doctora Laura, puntualmente, concretamente, ¿qué se puede hacer para generar empleo? Creo que lo hemos discutido durante estas dos partes de entrevista. Reactivar la economía en el tema del turismo, que podamos potencializar el sector hotelero y que haya muchos más turistas en regiones o en ciudades como San Andrés, como el Catatumbo, como la Macarena, como Manizales. Tenemos también en temas de poder generar vehículos rápidos en materia de infraestructura y de hábitat, en materia de acueductos veredales, en materia de vías terciarias. Tenemos en energías y transición limpias, de que cada uno de estos proyectos que van a entrar a las regiones de energías limpias van a generar empleos, y van a generar empleos porque se necesitan quien los construya, quien los opere, quien los administra en las diferentes regiones. Si realmente nos enfocamos y por eso hemos escogido estos 5 sectores estratégicos, vamos a generar empleo, vamos a traer inversión y vamos a mejorar la productividad y la competitividad de cada uno de los territorios y de las comunidades. Entonces, esa es la apuesta. Entonces, esto es una línea constante y los objetivos son constantes. Más empleo y más inversión. Mire, doctora Laura, en estos dos programas que hemos realizado con usted, nos hemos dado cuenta perfectamente de por qué razón la consideran a usted en la opinión pública y en todos los sectores del país, además, como mano derecha del gobierno. Ahora entendemos por qué lo es. Y vemos que le cabe el país. Yo lo único que pediría es que me midan por los resultados y espero de verdad contarle buenas noticias al país de lo que fue las conclusiones del foro de reactivación y lo que viene en los próximos días en materia de reactivación económica. Y el ruego de los medios de comunicación, doctora Laura, es que nos permita recurrir a usted con mucha más frecuencia, ¿quiere?
Claro que sí, voy a intentarlo. Yo he estado un poco alejada de la vida pública, pero entiendo que esto también es importante y la verdad, esta era una oportunidad para contarle buenas noticias al país de que estamos trabajando juntos y que necesitamos unir esfuerzos. Claro, y con todo respeto le digo, no un poco alejada, totalmente alejada. Ojalá sea usted de ahora en adelante una muy buena fuente de información. Muchas gracias. A usted, doctora Laura, y mil abrazos por esa voluntad de ayudar a los medios de comunicación. Muchas gracias y espero verlo pronto. Exactamente lo mismo. Los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. Sí.